Retiro de subvención abre frentes de conflicto que el gobierno tratará de solucionar. Los más inflexibles son los choferes, que sin mediar explicación alguna decidieron unilateralmente un alza de pasajes, aportando su grano de arena al caos. Las alcaldías se quedaron en el discurso y no atinan a frenar los abusos. La población busca refugiarse en la compra de víveres. Los centros de abasto se vieron abarrotados de ciudadanos que buscan alimentos no perecederos para tratar de aliviar en algo la afectación a su economía. Quiroga sale a criticar la forma en la que se encara la crisis. El exmandatario y excandidato ve en la actual situación una oportunidad de revancha política y afirma que él habría retirado la subvención a los carburantes, pero no así. Aprovechó para fustigar los líos entre Paz y Lara. El dólar se estabiliza luego de la eliminación del bajo precio de las gasolinas. La divisa estadounidense amenazaba con dispararse a precios similares a los de la mitad del año, pero se detuvo en los 10 bolivianos, no muy lejos de donde se estaba cotizando. Sectores sociales rechazan retiro de la subvención y la critican. Maestros, jubilados, comerciantes afirman que la medida del gobierno es antipopular y exigen que se vuelva a la subvención. El gobierno no retirará el decreto. Ratifican la detención preventiva de Luis Arce en San Pedro. La medida inicial dispuesta por un juez cautelar fue apelada por la defensa. Sin embargo, esta fue confirmada en todos los términos. Instan a la población a vacunarse por la variante H3N2. La inmunización sigue siendo la principal barrera de protección. En algunos centros de salud falta personal para la inmunización, pese a que esta existe en todo el territorio nacional. En noticias internacionales, Estados Unidos informa sobre 4 muertos en nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Pacífico. Lula anuncia que vetará ley que reduce la pena de cárcel a Bolsonaro. Todas las noticias están en 24 horas. ¿Posibilidad de alguna modificación o que directamente se abrogue? No hay posibilidad alguna de ninguna de esas alternativas, porque tampoco hay posibilidad alguna de hacer las cosas correcta y responsablemente y de salir de la crisis si no se toman estas medidas. Por eso es que estas medidas no son negociables, no es algo que se pueda negociar, es lo mejor que podemos hacer y por eso lo estamos haciendo. Si fuera un instrumento para negociar, sería otra vez un engaño. Esto es lo que se debe hacer y se debe asumir responsablemente. El gobierno fue electo para sacar a Bolivia de la crisis y este es el camino. Y los más implacables, inflexibles han sido los choferes en medio de esta dura crisis que se presenta para el pueblo boliviano. ¿Son realmente ellos pueblo? ¿Piensan en el pueblo o viven a costa del pueblo? Definitivamente esa alza que han efectuado del precio de los pasajes es criminal. Con todo, van a ir a un paro de 24 horas, dicen ellos, para que se retire este decreto que elimina la subvención. Nuestra Federación Andina del Alto, nuestra Federación Chuquiago-Marca, hemos tomado la determinación de ir a un paro de 24 horas a partir de las 0 horas de hoy día jueves, pidiendo jueves para viernes, compañeros, pidiendo la abrogación del decreto maldito 5503. También se ha determinado, compañeros de la prensa, de las tarifas devolucionarias que va adelante en todas las modalidades de transporte que tiene el Departamento de La Paz. Transporte urbano, transporte intermunicipal, transporte interprovincial y transporte interdepartamental. Esas son las determinaciones del ampliado departamental. Si el gobierno no abroga este decreto maldito, a partir del día lunes vamos a hacer un paro general indefinido. Y ante la respuesta de diferentes sectores en esta jornada, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinosa, advirtió que no se va a permitir que suban los precios de los pasajes sin una justificación técnica.
Sobre el tema del incremento de los pasajes, primero y principal, la gente no tiene que dejar que unos vivos se aprovechen. Segundo, la regulación del precio del transporte público está en manos de las alcaldías y nosotros vamos a colaborar con ellas para lo que sea que se necesite en el proceso de diálogo con ellas. También nosotros estamos abriendo un proceso de diálogo con los choferes, pero de nuevo, está absolutamente claro que si un chofer o un sindicato quiere subir el precio del transporte público, va a tener que justificar por qué. Porque el precio de las llantas está bajando, el precio de las baterías está bajando, el precio del aceite del motor está bajando, el precio de los repuestos se está bajando. Le estamos dando un perdonazo tributario para que sus deudas tributarias, las multas, los intereses se eliminen. Si tiene un problema con los impuestos de su vehículo, ahora solo tiene que pagar el impuesto, no la multa, no el interés, y encima tiene planes de pagos. Es decir, ¿subió el precio del combustible? Sí, pero le hemos bajado todos los demás precios de su hoja de costos. Así que si alguien quiere subir el precio del transporte público, con gusto lo discutimos, pero tiene que probar cómo y por qué está subiendo el precio del transporte público. Tenía que realizarse esta eliminación de la subvención. Por las buenas o por las malas debería haberse dado este proceso. Con Tuto Quiroga como presidente también se habría eliminado. ¿Qué hubiese hecho un gobierno del MAS acorralado ante esta situación? Bueno, se ha dado el hecho y los diputados ahora están hablando de un consenso, de hablar con la gente sobre lo que está pasando. Escuchar al pueblo es una condición indispensable para ejercer el gobierno legítimo y responsable. Por eso hoy más que nunca es necesario que el gobierno escuche la voz del gobierno. Nuestro pueblo está empezando a reaccionar frente a las medidas adoptadas por el órgano ejecutivo. Son decisiones que están teniendo un impacto directo en la vida cotidiana de las familias bolivianas y esas preocupaciones deben ser atendidas con seriedad, sensibilidad y responsabilidad. Y tenemos el deber de velar por el buen uso de los recursos y por el bienestar de nuestra población. No podemos ignorar que estas medidas están impactando sobre la población boliviana. Por eso es que exhortamos al pueblo boliviano en conjunto, al Ejecutivo y las organizaciones movilizadas a un gran diálogo nacional, en el que se generen medidas que garanticen la paz y la estabilidad y la recuperación económica de nuestro Estado. Y hay más repercusiones acerca de este tema, ya que esta vez el líder de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, ha indicado que han engañado a la gente y advierte que la eliminación del subsidio al combustible puede generar inflación. Nosotros vamos a defender y respaldar todo aquello que hemos propuesto que sea bueno para el país. Y creo que hacia adelante, en la parte económica, el gobierno tiene que decidir lo siguiente. Ellos hicieron muchas promesas y muchos compromisos que hoy están incumpliendo. Mucha gente se va a sentir engañada. Ellos proclamaron a los cuatro vientos que no se iba a tocar el subsidio de gasolina y diésel, que la tasa de interés iba a bajar al 3%, que la renta de dignidad iba a ser 2.000 bolivianos, que las mujeres iban a ganar un sueldo mínimo nacional, todas las mayores de 18 años. Una y otra promesa. Dijeron que no iban a hacer créditos y que no iban a tocar los subsidios. Bueno, engañaron a la gente, dijeron una cosa, mintieron, que arreglen lo que ellos propusieron. Nosotros sabíamos la situación económica, viajamos por todo el país, mostramos, pedimos mandato y vamos a defender las posiciones que Bolivia necesita. Y hoy sabemos perfectamente que el incremento que va a haber en el transporte público va a afectar toda la cadena de producción y alimentos en un momento donde la inflación todavía está alta. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, se ha lanzado ya frontalmente con quien fuera su acompañante de fórmula en las elecciones nacionales, Rodrigo Paz. Está pensando o está realizando un cálculo político en función a las elecciones que se avecina. Bueno, ha criticado el fin del retiro de esta asistencia que se da en términos de carburantes. La posición de todas las bancadas presentes, y vamos a aclarar, Libre, Unidad Nacional, Súmate, Alianza Popular e incluso el PDC, tanto diputados como senadores, rechaza categóricamente el decreto supremo que establece la eliminación de la subvención
y todas las medidas que ha puesto el presidente Rodrigo Paz. Y hay que dejar claro al país que la única bancada que respalda el decreto supremo es la bancada de Unidad Nacional. Nosotros rechazamos categóricamente esas medidas y consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar, que va a afectar a los sectores más humildes y que viven sobre todo del día a día. Esa es la postura que tenemos y eso es lo que queremos informar al país. Muchas gracias. Bueno, y a propósito de lo que sucede en el gobierno nacional, también se ha pronunciado Jorge Tuto Quiroga, indicando que Rodrigo Paz y Edman Lara deberían gobernar juntos. Aquí hay un gobierno que desde el principio está en un grado de pugna interna, beligerante, entre sus dos actores principales y el partido que los llevó. Eso lo tienen que arreglar ellos, no nosotros. Pregunten ustedes a Rafa, pregunten a Tomasa las discrepancias que hay entre PDC, el presidente y el vicepresidente en todas estas materias. Yo les recomiendo que se reúnan, que se junten, que no nos pidan a nosotros que hagamos de consejeros matrimoniales ante un rompimiento de divorcio político. Ellos son los que deben arreglar esa situación, porque recién estamos en un mes y pico. Faltan casi 5 años. Tienen 65 parlamentarios. Muy bien, tienen que tomar decisión. Tendrán que decidir cómo van a trabajar. El PDC se ve en el Congreso que han sido usados y que ahora han sido abandonados. El vicepresidente se siente excluido. De la parte del presidente piensan que el vicepresidente dice una cosa y otra. Eso se sabía. Se están demonizando entre ellos todos los días, diciendo que tal es un diablo, que tal es un demonio. Bueno, pues si te casaste con el demonio, administra en el infierno. Eso es parte de lo que ha sucedido acá en esta materia. Y no que siguen diciéndose unas cosas a los otros. Y con relación a este entuerto, la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, ha señalado textualmente que Edman Lara y Tuto Quiroga están en una suerte de alianza para complotar contra el gobierno. Que decir es que nuestra vocación es ordenar y reconstruir el país. El país que nos han dejado es un país desastroso, un país desordenado, un país en quiebra. Lo que nos toca hacer hoy como gobierno nacional es ordenar la casa. Lamentamos que hoy tanto el vicepresidente como el señor Tuto Quiroga estén en un plan de conspiración contra el gobierno nacional, donde además se alinean a las políticas de Evo Morales. Ha dicho el expresidente hace un momento que él aplaude las cosas que están bien del decreto, pero no las que no están bien. Yo les recuerdo al expresidente que ya no estamos en campaña, que trabajar país es una tarea de todos, que ordenar país es un compromiso que hicimos todos, no solamente durante la campaña, sino durante 5 años que estuvimos secuestrados durante el gobierno de Luis Arce y otros 15 años durante el gobierno de Evo Morales. Ya no hay campañas. Vamos a dialogar con absolutamente todos los sectores, estamos más que dispuestos a generar canales de diálogo. Lo que había que hacer se ha hecho. El presidente Paz está poniendo todos los esfuerzos para ordenar la casa. Esto no es sorpresa para nadie. Hablemos ahora de temas económicos. El dólar paralelo reacciona al ajuste del decreto 5503. Se estabiliza y se cotiza ahora por debajo de los 10 bolivianos. El precio del dólar paralelo, tanto digital como físico, registró un fuerte salto durante las primeras horas de este jueves 18 de diciembre, como reacción inmediata al decreto supremo 5503 de emergencia económica, financiera, energética y social, anunciado por el presidente Rodrigo Paz, que incluye la eliminación del subsidio a los combustibles. Minutos después de la promulgación del decreto, la noche del miércoles, las plataformas de referencia del dólar digital ubicaron la divisa en 10 bolivianos con 24 centavos para la compra y 10 bolivianos con 77 para la venta, cuando apenas 2 horas antes se cotizaba en 9 bolivianos con 21. Sin embargo, durante la mañana de este jueves, el tipo de cambio retrocedió a 9,70 y hacia media tarde se estabilizó en torno a 9 bolivianos con 90 y 9 bolivianos con 95 para compra y venta respectivamente. En contraste, el dólar físico mantuvo una presión mayor.
Lo que Bolivia con urgencia necesita son dólares que van a llegar gracias a un préstamo de la CAF y la aprobación que está sosteniendo tanto en diputados como en Senado. Se trata de 550 millones de dólares. En efecto, la Cámara de Senadores ha aprobado en su estación en grande el proyecto de ley que autoriza un préstamo externo por 550 millones de dólares gestionado por el presidente Rodrigo Paz ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. La decisión fue asumida durante una sesión plenaria en la que se abordó la urgencia del financiamiento. En la sesión participó el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, quien explicó a los senadores los objetivos y el destino de los recursos contemplados en el proyecto. El tratamiento de la iniciativa se realizó directamente en el Pleno, luego que se aprobara la dispensación de trámite, evitando su derivación a una comisión legislativa. Y a propósito de las nuevas determinaciones del gobierno nacional, ciudadanos protestaron en Plaza Murillo y exigieron la renuncia de Rodrigo Paz. El pan 80 centavos, 10 panes escucho bolivianos. ¿Uno de dónde va a sacar ese dinero? Señor Lara, el que debe gobernar, no hemos votado para él Lara hemos votado. Señor vicepresidente, usted dijo que era la garantía para el país de Bolivia. Yo le pido aquí, haga algo. Usted tiene que actuar desde donde se encuentra para dar soluciones a la gente. Baja, pobre. Los que sufrimos, que ganamos día a día el mate cada día. Y no es justo. No es justo que nos hagan esto. No es justo. ¡Que se renuncie! ¡Que se vaya! Un pasaje de 3 bolivianos, y es el colmo. Que se vayan, que se vayan. Yo soy microempresaria, soy gremialista. Detrás de mí tengo una cadena de gente que también alimento. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener que cerrar mi negocio? No vamos a permitir, compañera periodista, que esto se siga canalizando. Debería ser gradual y con socialización con la población en general. Es bastante curioso el accionar de los burgomaestres, alcaldes, alcaldesas, municipios, en fin, en torno a lo que ha acontecido. No deberían ser ellos quienes vayan directamente a regular el precio de los pasajes, por ejemplo, en el transporte urbano, haciendo un juego político pensando en las elecciones que se avecina. Han dejado que todo pase. Pero bueno, Eva Copa ahora, en una suerte de discurso, está señalando que debe haber un acuerdo nacional sobre el tema de esta alza de los carburantes y de los pasajes. Nosotros convocamos al gobierno a que pueda convocar a los entes afectados para poder conciliar este tema, ¿no? Este decreto que se ha sacado ha sido un balde de agua fría para todos. El tema de levantar la subvención tan bruscamente pues está afectándonos. Nosotros hubiéramos preferido, hubiéramos sugerido, recomendado de que esto se pueda hacer de forma paulatinamente, sin afectar tanto a los bolsillos de los compañeros de la ciudad del Alto, ¿no? El transporte público es el que se está convocando a emergencia y eso afecta lamentablemente al bolsillo del alteño, porque esto llama a incrementar un pasaje que ya no vamos a poder sostener nosotros como municipio. Nosotros no vamos a poder salir a hacer controles por el resguardo también de la integridad física de nuestros guardias municipales. Hemos ya sufrido agresiones en la mañana, ayer en la noche también, por el excedente de los cobros que han ido realizando después de este anuncio. Por eso nosotros creemos que el gobierno primero debería de haberse reunido con las zetas para poder determinar estas acciones y ver de qué forma nosotros vamos a hacer nuestro plan de contingencia en torno a estos anuncios. Y desde Asosur se declaran en estado de emergencia y advierten riesgo de desabastecimiento por los nuevos precios del combustible. También a la promulgación de esta ley de emergencia, lamentable, y hemos hecho conocer también a todas las autoridades de que era una normativa inaplicable, ya que ha sido una resolución de emergencia donde no se han considerado temas operativos y logísticos que tal vez no conocía el sector que ha propuesto esta normativa, por lo que entiendo que ninguna estación de servicio a nivel nacional ha podido adecuarse a la misma y poder importar los combustibles porque tampoco están dadas las condiciones para poder hacerlo. En realidad, ahora las estaciones de servicio tienen el producto que han adquirido el día de ayer, ¿no?
Solamente indicar de que ha habido una modificación a los combustibles fósiles, a lo que es la gasolina especial, diésel oil, pero tratándose particularmente del departamento de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, YPF el día de ayer les ha vendido biocombustibles, lo que es gasolina especial plus, diésel oil plus, por lo que están agotando su stock, lo que tienen en tanques, y vendiendo obviamente al precio que está actualmente regulado, ¿no? Bueno, el PDC, que ha estado mostrando algunas fisuras, esta vez se unió y ha expresado su apoyo total a esta decisión de poner fin a los subsidios en los carburantes. En este momento estamos con todos los diputados de Cochabamba, con los diputados de Oruro, de Potosí, de Tarija, del Chaco, de la Ciudad del Alto y de La Paz, respaldando las medidas económicas que ha hecho nuestro presidente Rodrigo Paz, teniendo en cuenta que estos 20 años que han sido desastrosos para la economía, él ha tenido que tomar una medida fuerte, cierto, pero también acompañada de el arancel cero, acompañada de haber ya normalizado el tema del dólar, acompañada de 2 bonos que eran muy necesarios elevar, el tema de los adultos mayores y de los niños, porque es la prioridad para el presidente. Estamos seguros que este tema del diésel y de la gasolina ha sido una corrupción también en estos años, y estamos seguros que así vamos a ir caminando y que en estos meses también el presidente va a ir acomodando de mejor manera la economía por el bien de la patria. Y también se ha pronunciado el sector de los AYUS, quienes exigen la abrogación del decreto 5503 y advierten que el alza del combustible no alcanza para nada. Ha salido un decreto, la 5503, donde que se levanta la subvención del gasolinazo, pero desde el momento que ha sido promulgada por ente ejecutivo, los precios de los pasajes de la canasta familiar ya se están disparándose. Nos preocupa a nosotros como organizaciones sociales. Por ese lado, hermano vicepresidente, a todo ente legislativo, senadores, diputados, que haga intervención al Ejecutivo con las normativas que se debe proseguir, con el proceso que debe seguirse. Y cuando retornemos estaremos hablando una vez más de estas repercusiones que ha generado la eliminación del subsidio a los carburantes. Y el pronunciamiento también de diferentes sectores, los detalles al retornar. Gracias por seguir junto a 24 horas. Hablemos de lo que habíamos anticipado. La medida que fue lanzada en las horas precedentes al parecer sorprendió a todos. Pensaban que iba a llegar el próximo año. Sin embargo, no han existido movilizaciones de gran envergadura al momento. Sin embargo, sectores como los comerciantes, por ejemplo, que ahora tienen representación parlamentaria, pues están pensando en una asamblea para asumir medidas. Ahora los choferes han anunciado que el pasaje van a cobrar a 5 bolivianos, que ya están cobrando desde el día de hoy a 5 bolivianos, los trufis a 6.50. ¿Quién va a regular este tipo de atropellos, este tipo de abusos? La canasta familiar, ¿cuánto está? El aceite ya está a 98 bolivianos, de 5 litros. Imagínense, con todas estas medidas, peor todo lo que es la canasta familiar se va a incrementar. Estas medidas va a afectar más al sector gremial, al comercio minorista. Por eso la Federación rechazamos rotundamente este decreto y nos declaramos en estado de emergencia, y el día de mañana vamos a convocar un ampliado para la próxima semana para poder movilizarnos, porque este decreto sí va a afectar a todas las compañías. Esta federación alberga a más de 45.000 gremiales minoristas, 45.000 familias que se van a ver afectadas. Y
desde la Federación de Asociaciones Municipales indican que no fue atinada las medidas que ha asumido el gobierno nacional y les piden levantar la subvención de manera gradual. Considero que debió ser gradual, no debió ser así como se ha lanzado. No olvidemos que el 37% de la población es asalariada, más del 60%, cerca del 70% vive de trabajo informal. Esta gente es la que va a pasar en complicaciones. ¿Qué va a hacer de aquella gente que vive de la venta de dulces, de la venta de sopita, de los trabajos en los diferentes municipios, pequeños productores, medianos productores? ¿Qué va a hacer de esa gente? Esa es la que va a ser afectada. En ese sentido, considero que no ha sido atinado las medidas que ha lanzado. Si bien se ha generado, por ejemplo, liberación de impuestos para importaciones, liberación de exportaciones, pero no se está pensando en lo interno. Mira, veamos nomás cuánto ha aumentado la carne de 40 a 80 y ahora no sé hasta cuánto será esto. Los pasajes por lo mismo, ¿no? Y materiales por lo mismo. Entonces, considero que esto se debió analizar, se debió socializar, se debió trabajar de manera coordinada. Los panaderos, al igual que los choferes, no tienen conmiseración con la población, sobre todo con aquella más empobrecida. Recientemente elevaron el precio a 80 centavos. Es cierto, una elevación casi del 80% de sus ingresos. Pero ahora piensan en 2026 darle otro garrotazo a la población. Bueno, este ha sido un balde de agua fría para todo el país. El levantamiento de la subvención del combustible. Bueno, ustedes lo verán, así como han levantado la subvención del pan. ¿Han visto cuánto subvencionaba el gobierno? Lo mismo ahora, ¿cuánto subvencionaba por litro el gobierno? 3,22, ¿han visto cuánto se pagaba? Ahora también hacemos, ¿no?, con todo esto, hacer notar a toda la población. Este tema va a repercutir pues ya en la hoja de cosas también con cuantificadores. Mira, ¿a cuánto ya está la harina? En 5 horas, ¿cuánto ha subido la harina? Estaba 300 a 290, ahora está actualmente a 360 y no quieren vender. Eso también ya están almacenando para darle el nuevo precio también de la harina. Miren, saben, este levantamiento del combustible está ocasionando todos los problemas. Así como nosotros, nos llamaban a nosotros ateros, los panificadores, ahora los que venden, los comerciantes, ¿qué están haciendo? ¿Quiénes son más ateros, ellos o nosotros? Y desde el magisterio urbano acusan al gobierno nacional de aplicar políticas neoliberales y convocan a movilizaciones a nivel nacional. Sabíamos que esto iba a llegar. La gente ha pensado que Rodrigo y Lara era la salvación, pero no sabían que era la misma derecha neoliberal, por el cual su política es privatizar y levantar todo el subsidio de la gasolina, harina y otros temas más. Ese duro golpe ahora lo descargan sobre las espaldas de los más pobres, de aquellos que no tienen trabajo, de aquellos que venden pero no pueden vender ni siquiera un producto en la calle, peor con los maestros y los trabajadores que tenemos un salario miserable y totalmente congelado. Entonces, esto es una puñalada más, esto es un tiro de gracia a la magra economía de los más pobres, y por eso una vez más ratificamos que este gobierno se ha burlado de los bolivianos. ¿Qué corresponde en este momento? Organizar a los trabajadores y exigir a la Central Obrera Boliviana a que de inmediato pueda declarar un paro general indefinido en todo el país, empezando las movilizaciones. Por eso que desde el magisterio les señalamos, porque si vamos a salir con medias tintas, bueno, lamentablemente nos vamos a tener que conformar. Mucho se habla simplemente de lo que representa el retiro de la subvención a los carburantes, pero por ejemplo, en el caso de los transportistas, se ha eliminado el arancel para la importación de llantas, aceites, repuestos, en fin, pero de eso no se habla. Y fíjese usted, un sector que también tendría que, o por lo menos va a tener algún beneficio, el de las personas de la tercera edad, con una renta de 500 bolivianos, pues tampoco no está teniendo toda la aceptación en torno a estas medidas. Los jubilados rechazan este último decreto del gobierno. No es posible que el gobierno siga empeñado en hacer llorar de hambre a todo el pueblo de Bolivia. Y quiero decir en este momento, nosotros vamos a mantener esta posición
porque el mantenimiento de valor que teníamos que discutir con el Ministerio de Finanzas, nosotros vamos a exigir un incremento del 20 al 25% para los jubilados porque ha perdido el valor adquisitivo de la canasta familiar. Vamos a pedir que nuestras pensiones también sean con mantenimiento de valor de las UFBs y estamos en estado de emergencia. Por lo tanto, yo quiero decirles a toda la población en general, nosotros vamos a continuar en pie de lucha. No nos interesa lo que hayan hecho los anteriores dirigentes porque nos están culpando de cosas que ni siquiera lo hemos hecho. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que la justicia ratifica cárcel para el expresidente Luis Arce Catacora, 5 meses de detención preventiva por el caso Fondo Indígena. Tras más de 4 horas de audiencia, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ratificó este jueves la detención preventiva del expresidente Luis Arce Catacora, quien deberá permanecer 5 meses en el penal de San Pedro mientras avanzan las investigaciones por el presunto desfalco al Fondo Indígena. Fuentes judiciales confirmaron que la defensa del exmandatario no logró desvirtuar los riesgos de fuga ni de obstaculización, por lo que los vocales determinaron mantener la medida extrema. Arce está imputado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. El ex jefe de Estado permanece recluido en el penal de San Pedro desde el pasado viernes, procesado en su condición de exministro de Economía y Finanzas Públicas, cargo que ejercía cuando se produjeron los hechos investigados. En el mismo caso también se encuentra encarcelada la exdiputada del MAS, Lidia Patti. Hablemos de temas de salud. En el municipio de El Alto no se está reportando ningún infectado con este virus H3N2. Están recomendando a la población vacunarse. Nosotros estamos trabajando primero con la medida de capacitación y de difusión de las medidas de seguridad biológica, ¿no? Hay que destacar, en primer lugar, para que no haya pánico en la población. En este momento no tenemos ni un solo caso positivo. Ni en Santa Cruz, ni en Cochabamba, ni en La Paz, el eje troncal no tiene ni un solo caso positivo. Es un virus que afecta de forma más que todo muy parecida a los demás virus del IRAS o la influenza tipo A. No se ha visto complicaciones en los países donde se han detectado este virus, no se ha visto complicaciones mayores. En segundo lugar, no es letal. En tercer lugar, la transmisión es vía respiratoria como los demás virus que hemos tenido desde el COVID. Las medidas biológicas que la población debe adoptar son las medidas que se han adoptado durante el periodo de la pandemia, que está basado más que todo en el alejamiento social. Si vemos que personas que tosen o están con fiebre o están con estado gripal, lavarse las manos antes de comer alimentos. Y tercero, si es que es necesario, si uno está con antecedentes de gripe o fiebre o tos, utilizar tapabocas, o de lo contrario, si uno está en áreas muy hacinadas, también utilizar tapabocas. Hablamos ahora de salud con esta información en el país. El CEDES, en coordinación con NABOL, instaló un punto de vacunación en contra de la influenza en el aeropuerto de Viru con la intención de prevenir casos de gripe K. En realidad estamos habilitando este puesto y además estamos reforzando todo lo que es la parte de vigilancia. Estamos aquí con la directora de NABOL, de aquí del departamento, en la cual vamos en forma conjunta, estamos ahora reforzando e inaugurando este puesto de vacunación. Todo el personal que llegue al aeropuerto, todas las personas que va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estamos reforzando con todo lo que es atención de los médicos. Los médicos van a estar haciendo lo que se llama el triaje. Estamos disponiendo aproximadamente unas 2.000 dosis iniciales. Es una cantidad que estimamos que se pueda utilizar, pero si necesita más también vamos a colocar. Todas las personas que están expuestas, sobre todo las personas que tienen alguna enfermedad de base. Inicialmente son ellas, pero todas las personas, sobre todo mayores, personas que tienen problemas renales, problemas de alguna enfermedad concomitante,
deben asistir a este puesto de vacunación y deben ser vacunados. Y estamos en una alerta nacional actualmente. Tenemos un sistema de salud que está siempre al borde de colapsar por el tema de la ocupación de cama. Y si nosotros no frenamos esta enfermedad, pues probablemente en el transcurso de los siguientes días vamos a tener hospitales colapsados. Cuando retornemos aquí en 24 horas estaremos hablando de la finalización de la gestión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y si hay mucha más información al volver, no se vaya. Por su preferencia, seguimos aquí en 24 horas. Hablemos entonces de lo que habíamos anticipado. Este 19 de diciembre termina la gestión de los vocales electos del Tribunal Supremo Electoral. Digo electos porque hay uno que es designado por el presidente del Estado. Hay varios candidatos, son en total 259 postulantes y debe existir una depuración final. Se ha cerrado hace minutos el tema de la sesión. El día de hoy se va a emitir un informe a la Asamblea Plurinacional, ¿no?, para hacer conocer de los datos. Han quedado 259 habilitados y los demás han sido inhabilitados de los 240 postulantes. Ese es el informe que se va a conocer, así de los 440 que eran en un principio, han quedado habilitados 259. Nuevamente se pasará este informe a la presidencia de la Asamblea Plurinacional. Entonces ellos, el presidente de la Asamblea, convocará dentro de las 24 horas para ya tener una Asamblea Plurinacional, Asamblea General de Cámara de Diputados y Senadores, donde se definirá ahí los vocales que nos representarán en el Tribunal Supremo Electoral. Y hay denuncias acerca de esta selección de vocales. Esta vez la senadora de la Alianza Libre, Tomasa Yarwi, ha denunciado que extrañamente un postulante del Tribunal Supremo Electoral fue habilitado por la Comisión Mixta de Constitución, poniendo así en peligro el proceso de preselección desarrollado hasta ahora. Hoy se ha hecho una apertura de sobre fuera del plazo correspondiente después de que muchos afectados han presentado su recurso de revisión. Y el día de hoy se ha hecho una apertura de un sobre sin haber conocido la Comisión de Constitución y se le ha habilitado. Por temas de respeto al nombre, no lo voy a mencionar el nombre, pero quisiera que el presidente de la Comisión Mixta de Constitución explique las razones por qué fuera de plazo ha abierto un sobre y ha habilitado a esa persona. A mí me parece que esto es un grave error y que eso podría poner en peligro de todo el trabajo que hemos realizado hasta el día de hoy, debido a que ha habido varias observaciones, ¿no?, que porque alguien saca en Facebook, porque alguien no está contento y después uno empieza a hacer las aperturas correspondientes. Este proceso de selección se da a nivel nacional, pero también a nivel departamental. Este es el caso de Santa Cruz, que ha concluido su proceso de evaluación presentando 4 temas. Hoy, después de 15 días de trabajo, hemos culminado el trabajo de la Comisión de Constitución y Gobierno, un proceso que comenzó con una recepción de documentación, que después pasó a una etapa de revisión, una etapa de impugnación, una etapa de revisión de méritos, también de revisión de esa documentación hasta el día de hoy, que es el día final. Después de 15 días estamos ya con el informe aprobado, donde están las 4 ternas. Una vez aprobado el informe de comisión y firmado por los miembros de la comisión, va a ser entregado a la directiva de la Asamblea, que ellos se van a encargar ya, creo que el día de mañana, de convocar a una sesión plenaria para que sea aprobado este informe de comisión, que tiene que ser por 2/3. Luego de aprobado por los 2/3 de la Asamblea, tenemos que trasladarnos a la ciudad de La Paz. Gracias a Dios ya han sacado una instructiva a la Asamblea Plurinacional, que sábado y domingo estará abierta ventanilla única para dejar toda la documentación.
A propósito del tema, se ha pronunciado el vocal Tawichi Quispe, quien anuncia que este próximo 19 de diciembre concluyen el mandato como vocales del Tribunal Supremo Electoral y señalan que las elecciones subnacionales tuvieron un costo de 306 millones de bolivianos. Se van a elegir en estas elecciones más de 5.000 autoridades subnacionales, entre alcaldes, concejales, asambleístas y corregidores también, ¿no? Vicegobernadores. Así que estamos dejando, esta elección subnacional va a tener un costo de 306 millones de bolivianos. Todo está debidamente ordenado, todo está debidamente planificado para que las futuras autoridades puedan continuar esta labor. Sí, eso, lo que esperamos los bolivianos es que los futuros vocales no sean chupamedias, no, los vocales no tienen que ser, que no sean ahijados políticos, no queremos ahijados políticos, queremos vocales imparciales, neutrales, que hablen de frente. Y hay muchas situaciones que se están dando en términos políticos de cara a lo que viene a ser las elecciones subnacionales. Bueno, Morena, liderada por Eva Copa, no podía ni sentir siquiera a Evo Morales, pero al parecer va a haber una alianza de cara precisamente a este proceso electoral. Ya se están perfilando algunos nombres. En realidad nosotros lo que tenemos es acuerdos con algunas regiones, Potosí, Cochabamba, tenemos acuerdos con algunos alcaldes, exalcaldes, líderes regionales, etcétera, ¿no? Entonces estamos cerrando por departamentos estos acuerdos. No, en el Alto vamos con candidato propio, también estamos en evaluación. Como les digo, o sea, nosotros como Movimiento de Renovación Nacional lo que estamos haciendo es evaluar los perfiles. Queremos llevar a nuestros candidatos y sean estos candidatos ganadores en todos los departamentos. Volvemos a decir, nosotros hemos decidido participar como Movimiento de Renovación Nacional Morena. Hemos abierto a través de nuestras departamentales acuerdos, acercamientos con organizaciones, con líderes locales, con líderes regionales. En ese sentido, el 22 es el último día para la presentación de los candidatos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar, noticias de espectáculo, los premios Oscar deja la televisión. Ahora se transmiten solo por redes sociales. Y vamos a hablar también en el panorama internacional de esa elevación del tono de la confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. Los detalles al retornar. Quédese con nosotros. Gracias por seguir junto a 24 horas. A continuación, nuestro segmento de participación, Quiero Reportar. Síganos enviando sus mensajes y videos a nuestra línea del 699-55-470. Aquí comenzamos. Nos llega información desde La Paz. A través del siguiente video reportaron que en la parada de minibuses que van a la Ciudad del Alto y la Pérez Velasco, choferes cobraron 5 bolivianos el pasaje. Vamos hasta el Alto. Pasajeros y transeúntes denuncian que choferes de Sencata ya tienen letreros con 3 bolivianos el pasaje. Sin embargo, señalan que continúa el trameaje pese a ese incremento. Tenemos más información desde la Ciudad del Alto, esta vez desde la zona Nuevos Horizontes. Vecinos reportaron que un vehículo utilizado para sustraer carteras volvió a delinquir en otra zona del Distrito 2. Exigen a la policía actuar de oficio e identificar al motorizado. Estados Unidos continúa eliminando barcazas, navíos y a su tripulación en el Mar Caribe. Esto en la ofensiva que sostiene contra Venezuela. Tendremos el reporte, pero también hablaremos de Lula da Silva, quien ya anticipó que vetará esa ley que reduce la condena de Jair Bolsonaro. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron de un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, que dejó un saldo de 4 personas muertas. Según el Comando Sur estadounidense, los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación navegaba por una ruta conocida del narcotráfico en el Pacífico Oriental y realizaba operaciones de tráfico de drogas, de acuerdo con una publicación oficial en la red social X.
Desde el inicio de la campaña antinarcóticos en septiembre, Washington ha llevado a cabo más de 25 operaciones similares que han causado al menos 99 muertes. Esta ofensiva sin precedentes fue ordenada por el presidente Donald Trump e incluye el despliegue de una amplia flota militar en el Caribe, encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, así como casas en Puerto Rico y unidades de Marines. El objetivo central de la campaña es aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela, al que Washington acusa de vínculos con el narcotráfico. Las tensiones se intensificaron la semana pasada tras la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, una operación calificada de piratería por el gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos ordenó además el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país, mientras Caracas anunció que su armada escoltará a los buques cisterna. Sigue la tensión entre Estados Unidos por una parte y Venezuela, guerra de declaraciones. Ahora el presidente venezolano Nicolás Maduro habló por teléfono con el secretario general de la ONU, con Antonio Guterres, a quien advirtió una escalada de amenazas y sus graves implicaciones para la paz regional. Por su parte de Washington, luego de este anuncio, el bloqueo total a buques sancionados que transporten petróleo a Caracas que hizo precisamente Donald Trump. En tanto, Guterres recalcó que dará seguimiento a la situación, la abordará en el Consejo de Seguridad y va a privilegiar así la diplomacia. Además, Nicolás Maduro aseguró que Venezuela no será sometida por ninguna potencia extranjera. Durante un acto con integrantes de la sociedad bolivariana, el mandatario afirmó que su país jamás será colonia de nadie y rechazó lo que calificó como una política intervencionista desde Washington. Maduro también hizo un llamado a la milicia colombiana para defender así la soberanía de Venezuela. A los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva anunció el jueves que vetará una ley aprobada por el Congreso que podría rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo. Eu quero dizer para vocês que com todo o respeito que eu tenho Quiero decirles algo, con todo el respeto que le tengo al Congreso Nacional, cuando llegue a mi escritorio lo vetaré, no es ningún secreto para nadie, cuando llegue a mi escritorio lo vetaré. Ao chegar a minha mesa, eu vetarei. El veto del mandatario izquierdista podría no obstante ser derrumbado posteriormente por el Congreso, de mayoría conservadora. Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la llegada al poder de Lula. Con la nueva norma, su tiempo de prisión efectivo, calculado actualmente por la justicia hasta 2033, podría quedar en algo más de 2 años. El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras del Congreso, justo antes del receso navideño. Olha, se houve acordo com o governo, si hubo un acuerdo con el gobierno, a mí no me informaron. Entonces, si el presidente no fue informado, no hubo acuerdo. Eu tenho dito já há algum tempo, não tenho dito agora. Una alocución muy esperada de 18 minutos, que Donald Trump comenzó con un tono firme. Buenas noches, Estados Unidos. Hace 11 meses heredé un desorden y lo estoy reparando. Desde el inicio, el presidente estadounidense arremetió contra su predecesor Joe Biden, especialmente en el tema migratorio. Pero sus declaraciones sobre la economía eran las más esperadas. El inquilino de la Casa Blanca es cada vez más criticado. Según una encuesta, el 61% de los estadounidenses considera que la situación económica no les es favorable a nivel personal, frente al 57% en mayo. Donald Trump, por su parte, defiende todas las medidas adoptadas y, en particular, los aranceles impuestos a casi la totalidad de los países del mundo. Gran parte de este éxito se ha logrado gracias a los aranceles. Mi palabra favorita, aranceles, que durante muchas décadas fueron utilizados como éxito por otros países contra nosotros, pero ya no. Las empresas saben que si construyen en Estados Unidos no hay aranceles, y por eso están regresando masivamente al país. En medio de disturbios y protestas de agricultores, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el jueves que la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur fue aplazada a enero. Se esperaba que la firma ocurriera el sábado, durante una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, pero para ello necesitaba el aval de una mayoría cualificada de los Estados miembros en Bruselas, que no obtuvo, sobre todo por la oposición de Francia e Italia. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva habló antes por teléfono con la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.
E na conversa com a primeira-ministra Meloni, Y en mi conversación con la primera ministra Meloni, ella me explicó que no está en contra del acuerdo, simplemente está pasando por una cierta incomodidad política debido a los agricultores italianos, pero está segura de que es capaz de convencerlos de aceptar el acuerdo. Momento de las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Los premios Oscar dejan la televisión y ahora solamente serán transmitidos por YouTube. Tenemos los detalles, pero también tenemos noticias de Florinda Meza, quien ahora acusa a la fallecida ex esposa de Chespirito que se habría quedado con recursos económicos. En una decisión que ha sacudido toda la industria del entretenimiento, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficos confirmó que los premios Oscar dejarán de transmitirse por televisión abierta. La ceremonia dará un salto radical hacia el entorno digital y se verá exclusivamente a través de YouTube. El cambio marca una ruptura histórica con la televisión. Para muchos, el principio de un fin de la televisión como principal plataforma para los grandes eventos. La edición 101 de los Oscar será la primera vez en estrenarse bajo un nuevo modelo, que se extenderá hasta el 2033. De acuerdo con información confirmada por Variety, la Academia cerró un acuerdo plurianual con YouTube tras un largo proceso de negociación que se desarrolló durante gran parte del 2025. En la subasta principal, gigantes tradicionales como NBC, Universal y Disney, ABC, así como jugadores no convencionales como Netflix. Sin embargo, fue la plataforma propiedad de Google la que presentó la oferta más atractiva. Según el medio especializado, YouTube habría puesto sobre la mesa una cifra superior a los 9 dígitos, superando ampliamente las propuestas de 8 cifras de sus competidores. El contrato anterior con ABC rondaba los $100 millones anuales, pero la caída constante de audiencia televisiva llevó a Disney a intentar reducir su inversión. La polémica en torno a Florinda Meza y la familia de Roberto Gómez Bolaños volvió a reactivarse tras recientes declaraciones de la actriz en una entrevista televisiva en Chile. Durante su participación en el programa Only Fama, Meza habló sobre la relación económica que aseguró el creador del Chavo del Ocho mantuvo con su ex esposa Graciela Fernández. Florinda Meza afirmó que durante los años que compartió su vida con Gómez Bolaños, nunca recibió una casa por parte del comediante. En contraste, señaló que Graciela Fernández habría recibido varias propiedades a lo largo del matrimonio. En al menos 4 ocasiones se le compraron casas, mismas que posteriormente fueron vendidas, quedándose ella con el dinero obtenido. Las declaraciones generaron una nueva ola de reacciones en redes sociales y entre seguidores del legado de Chespirito. De acuerdo con distintos reportes, tras la separación, Gómez Bolaños habría dejado a su ex esposa un patrimonio que incluía casas, terrenos, muebles, un automóvil y centenarios, presuntamente por remordimiento tras el fin del matrimonio. Por su parte, Roberto Gómez Fernández ha señalado que la separación fue especialmente dolorosa para su madre y que pese a intentos de reconciliación, la relación terminó de forma definitiva. Bien, llegamos al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecerles por preferirnos cada noche para ser los mejores informados. Por supuesto, ha sido un gusto, un placer haber estado en su compañía, haberles presentado los hechos más destacados de la jornada. Que tenga un feliz descanso. Gracias y permiso. Muy buenas noches. Hasta mañana con más información. Retiro de subvención abre frentes de conflicto que el gobierno tratará de solucionar. Los más inflexibles son los choferes que sin mediar explicación alguna decidieron unilateralmente un alza de pasajes, aportando su grano de arena al caos. Las alcaldías se quedaron en el discurso y no atinan a frenar los abusos. La población busca refugiarse en la compra de víveres. Los centros de abasto se vieron abarrotados de ciudadanos que buscan alimentos no perecederos para tratar de aliviar en algo la afectación a su economía. Quiroga sale a criticar la forma en la que se encara la crisis. El exmandatario y excandidato ve en la actual situación una oportunidad de revancha política y afirma que él habría retirado la subvención a los carburantes, pero no así. Aprovechó para fustigar los líos entre Paz y Lara. El dólar se estabiliza luego de la eliminación del bajo precio de las gasolinas. La divisa estadounidense amenazaba con dispararse a precios similares a los de la mitad del año, pero se detuvo en los 10 bolivianos, no muy lejos de donde se estaba cotizando.
Sectores sociales rechazan retiro de la subvención y la critican. Maestros, jubilados, comerciantes afirman que la medida del gobierno es antipopular y exigen que se vuelva a la subvención. El gobierno no retirará el decreto. Ratifican la detención preventiva de Luis Arce en San Pedro. La medida inicial dispuesta por un juez cautelar fue apelada por la defensa. Sin embargo, esta fue confirmada en todos los términos. Instan a la población a vacunarse por la variante H3N2. La inmunización sigue siendo la principal barrera de protección. En algunos centros de salud falta personal para la inmunización, pese a que esta existe en todo el territorio nacional. En noticias internacionales, Estados Unidos informa sobre 4 muertos en nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Pacífico. Lula anuncia que vetará ley que reduce la pena de cárcel a Bolsonaro. Todas las noticias están en 24 horas.